Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Esta sería la segunda parte del audio Elefantes Blancos. Y en el primer audio analizamos la idea de que el gobierno tiene que quitarle dinero a la gente para poder invertir en ciencia, para poder invertir en caminos, para poder invertir en un montón de cosas. Y el problema es que en realidad el gobierno usa cualquier excusa para seguir creciendo, cualquier excusa para seguir gastando dinero. Muchos liberales, me parece curioso que estén en contra del gasto excesivo del gobierno y por otro lado estén a favor de que el gobierno gaste en ciertas cosas. El problema con los liberales, y esto se los he mencionado mucho, es que los liberales no se han puesto de acuerdo en cuáles son las funciones básicas del gobierno. Entonces algunos dicen que tiene que gastar en ciencia, otros que tiene que gastar en caminos, otro que en salud, otro que en hospitales, otro que en presas, otro que en carreteras, otro que en caminos rurales. Entonces, técnicamente, o en tribunales, en justicia, en policía, en el ejército. Entonces, técnicamente, lo que han estado haciendo los liberales, y esto es algo que yo culpo a los liberales, porque no puedo dejar de oír de ellos. Y es que ellos siguen pensando que las funciones básicas del gobierno son 200 o 300 funciones. Entonces, así no se puede reducir el tamaño del Estado. Los liberales no han podido, a pesar de todo el tiempo que han invertido, en mantener al gobierno limitado. No estoy en contra del gobierno limitado, pero los liberales cada vez que hablan, cada vez que dicen algo, es para mencionarnos alguna función básica del Estado. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que si los liberales quieren mantener al Estado limitado, tienen que escoger qué son las funciones básicas, 3 o 4 funciones. Yo estoy de acuerdo en apoyar en eso. Si quieren justicia, justicia. Yo estoy de acuerdo en apoyar todo eso. Yo como anarcocapitalista lo apoyaría porque para mí es más sencillo eliminar al Estado por completo cuando es pequeño que eliminarlo ahorita. Pero digo, si podamos empezar por limitar al Estado, pues adelante. Sin embargo, en los comentarios que he escuchado en el Facebook, en donde se abrió este tema, debido a que el gobierno debería invertir en ciencia, uno de los argumentos más recurrentes es que por algún motivo se piensa que si yo digo que el gobierno no debe gastar en ciencia, estoy en contra de la ciencia. Eso es un argumento hombre de paja. ¿Por qué es un argumento hombre de paja? Porque no estamos discutiendo si los anarcocapitalistas o los que estamos en contra de que el gobierno invierta en ciencia, estamos o no a favor de la ciencia. Eso es irrelevante para la discusión. Lo que estamos diciendo es que el gobierno no debe gastar en ciencia porque tiene que robar primero. Ese es el punto principal de todo esto. O sea, no, yo estoy en contra de que el gobierno invierta en ciencia por la sencilla razón de que tiene que robar primero. Pero yo no estoy en contra de la ciencia. Y este es un argumento muy básico que se expresa en More Roads. O sea, y si no hubiera gobierno, ¿quién construirá los caminos? Es que los libertarios odian los caminos. No. Lo que nosotros decimos es que el gasto privado es más eficiente que el gasto gubernamental. Porque el gasto privado siempre buscará minimizar costos y aumentar las ganancias. En el gasto gubernamental no importan los costos y no importan las ganancias. No importa si nos gastamos 100,000 millones de dólares en construir un aparato y recuperamos 100 millones. A ellos no les interesa. Nadie en su sano juicio invertiría 100,000 millones de dólares en construir algo y ganarse 100 millones o 100 pesos. Nadie. Entonces, el asunto aquí no es si nosotros despreciamos a la ciencia o no. Y déjeme decirle algo para todos aquellos que han estado diciendo eso, principalmente de mis comentarios que puse. Lo primero que debo decirles es que yo llegué al libertario por el camino diferente a la mayoría. Yo llegué por el principio de escepticismo. O sea, yo siempre comencé un proceso de pensamiento crítico respecto a la religión y a toda la cuaquería que hay, a la homeopatía, a la lectura de cartas, al horóscopo, ¿sí? Y todas estas cosas. Sin embargo, llegó un momento, y esto le ha pasado a varios ateos y a varios escépticos, entre los que están Matt Dollahunty, que sale en este programa de ateos que sale por televisión, Stefan Molyneux, y otros, olvidé su nombre, ya es el principal, porque él tiene un video, lo voy a poner en los comentarios. Pero ellos hacen una reflexión y a mí esa reflexión me pareció muy interesante y por eso me metí al movimiento libertario. Ellos se dieron cuenta que a fin de cuentas la superstición más, en Lanken Rose también, por ejemplo, la superstición más abundante en la gente es la idea del estatismo.
El estatismo es una superstición. Y mucha gente defiende al Estado de la misma manera que defiende su religión. Con los mismos argumentos, con las mismas falacias, con los mismos... Es que si no hubiera Estado, no hubiera carreteras. Es que si Dios no existiera, no existieran los árboles. Porque así es de primitivo la argumentación. Ellos creen que para que pueda existir las cosas que vemos, o sea, los religiosos, tiene que haber un Dios creador. Y para muchos, los servicios públicos solamente pueden existir si hay un Estado creador. O sea, si el Estado crea o proporciona los servicios públicos, entonces vamos a tener servicios públicos. Y yo reto a muchos de estos pseudoliberales a que hagan esta reflexión, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? El estatismo, yo ya tengo un audio hablando de eso. El estatismo es una especie de superstición en la cual la gente cree que esta entidad llamada Estado, que está representada en la tierra, por llamarla de alguna manera, por los gobernantes, por el gobierno, pues es una cosa que no puede hacer muchas cosas que haría Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Y para que pueda hacer lo que hace, y para que el Estado pueda hacer lo que hace, también tiene que ser omnisciente. Pero ya sabemos que la imposibilidad del socialismo nos dice que no es posible tener o acumular la información para tomar decisiones. Porque la información cambia momento a momento, porque la información no es posible almacenarla en un solo lugar, ¿sí? Porque no, esto lo saben. Muchos de ellos inclusive lo tienen en sus blogs, lo dicen en sus blogs. O sea, ¿cómo es posible que digan en su blog que el gobierno no puede almacenar información y por otro lado le digan al gobierno que tiene que hacer? ¿Cómo el gobierno va a fabricar o va a hacer algo si no tiene toda la información disponible? Ese es el asunto. Están tratando al Estado igual de la misma forma que tratan a la religión. Muchos de ellos inclusive se dicen ateos, que es lo peor de todo. O sea, estos llamados ateos, entre comillas, están atacando a la religión, están atacando a la homeopatía, están atacando a toda la cuaquería, a la lectura de cartas, a la lectura del café. Pero por otro lado permiten que los diputados y senadores les lean la cartilla. Porque ellos sí pueden, porque ellos sí saben. Son lo mismo. Abran los ojos, carajo. Abran los ojos, son lo mismo. Ellos son lo mismo que el resto de los demás. Y se basan sus ideas en lo mismo. Además, otra cosa muy importante. Como el gobierno no gasta adecuadamente los recursos que roba, ¿sí? A lo mejor sí construye el CERN. ¡Wow! ¿Y cuántas cosas han salido del CERN? ¡Wow! Ya discutí en el audio anterior que esas mismas cosas pudieron haber salido de un CERN privado, pero más barato. Tal vez no ahorita, pero sí en el futuro. Pero una cosa que sí pasa es que el Estado también gasta su presupuesto en puras cuaquerías, como son el Instituto Nacional de Homeopatía, por ejemplo, o el hospital que tiene el Politécnico Nacional. O sea, como puede construir un CERN donde se obtiene mucho conocimiento científico importante, como también puede construir un edificio de cuaquería, ¿sí? De magufaría. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes defiendan eso? Pues es obvio que el gobierno lo está gastando como un ciego dando de palos y no saben qué gastar el dinero. Pues la cosa es gastar el dinero, la cosa es que se vea. ¿Que da conocimiento? Sí, da conocimiento, pero también hace cosas que no generan nada. Y en algunos países inclusive se gasta el dinero en lectura de cartas, en adivinación y todas estas cosas. ¿Sí? Ya recordemos el caso de La Parca, en donde la Procuraduría General de la República sacó su CSI, ese programa donde hacen que investigan los crímenes, y sacó a una adivinadora que además cobra un buen de lana para adivinar dónde se encontraba el Ruiz Massieu. Que hay que entender algo, y los liberales no estamos en contra de la ciencia, al contrario, estamos a favor de la ciencia, y lo que queremos es que el gobierno le permita a las empresas invertir su propio dinero en ciencia. Y esa va a ser la tercera parte de esto. O sea, vamos a buscar, desde mi punto de vista, cuáles son los mejores caminos que puede usar el gobierno para impulsar la ciencia, sin necesidad de que el gobierno gaste o cobre impuestos para ella. No es necesario el Estado para hacer ciencia, no es necesario el Estado para hacer caminos. Claramente podemos hacerla nosotros, o los científicos, por decirlo de alguna manera, y sin necesidad de subir los impuestos y nada de estas maguferías, porque el estatismo es una magufería, es una cuaquería, ¿sí? El estatismo es absurdo.
Y defenderlo con los mismos argumentos que defienden al estatismo es todavía lo hace más absurdo. Muchas gracias.